Bueno, vamos a continuar con la explicación del módulo 1, en el cual pues vamos a ver lo que es los pasos a tener en cuenta en la inspección. Tenemos que definir estos pasos en tres partes: antes del soldeo, durante el soldeo y después del proceso de soldadura, ¿vale? Cada uno de estos tres pasos son fundamentales para la correcta inspección del conjunto o pieza soldada, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo que deberíamos de realizar antes del comienzo de la soldadura, ¿vale? El inspector lo primero que tiene que hacer es una revisión de los planos, ya que esto es muy importante, que el inspector conozca exactamente cuáles son los requisitos que se deben de satisfacer en el proceso de soldadura del conjunto, ¿vale? Se debe de realizar una revisión de toda la documentación que regule la construcción y que pueda proporcionar los datos que nos faciliten el proceso de inspección. ¿De acuerdo? Una vez revisados, entonces se debe de establecer un sistema de control dimensional que garantice el registro completo y exacto de todos los datos y resultados. Este control dimensional lo debe de realizar también el inspector de visual previo al proceso de soldeo. Debe de comprobar, junto con los planos, que todas las dimensiones del conjunto a soldar son correctas. Si no lo fueran así, se deberían de hacer todas aquellas pasos que conllevasen a la reparación de ese control dimensional y que todas las piezas estuvieran bien posicionadas, estuvieran dentro de las cotas que nos indica el plano, etcétera. El paso siguiente, dentro de lo que sería inspección antes de soldeo, sería el comprobar las especificaciones y procedimientos por los cuales se ampara todo el proceso de soldadura, ¿vale? ¿De quién es labor este paso? Tanto del inspector como del fabricante. El fabricante va a ser el que va a preparar las especificaciones del procedimiento. Se llama VPS, ¿de acuerdo? De acuerdo con la normativa vigente en norma europea, es la UNE en ISO 15614, que están utilizadas correctamente durante la producción y debe de verificarse todos los requerimientos que están amparadas en esta especificación y procedimiento que se debe de realizar antes del proceso. Todos ellos se cualificarán con anterioridad al proceso de producción de acuerdo con las normas vigentes. En este caso, esto sería la especificación de procedimiento VPS y los procedimientos, una vez que ya han sido cualificados, que se han realizado todos los ensayos pertinentes que nos indica la norma vigente, se pasarían a llamar VPQR, ¿vale? El método de cualificación debe de estar siempre de acuerdo con las normas vigentes aplicables en ese momento y establecidos en contrato, ¿vale? Otros procedimientos, por ejemplo, que se podrían llegar a realizar son procedimientos de tratamiento térmico, es decir, cuando tenemos un material que por sus condiciones y características para ser soldado y para facilitar su soldabilidad requiere un tratamiento térmico anterior o posterior al proceso de soldeo, bueno, pues también se deben de realizar estos procedimientos, ¿vale? Evidentemente los cualificaremos bajo ensayo, etcétera, si así está establecido en contrato entre ambas partes, ¿no? Pero nosotros en lo que es una inspección visual propia del taller sería el propio fabricante el que decida si es así o no, ¿vale? Lo dicho, VPS es la especificación del procedimiento de soldeo, que debe de ser previa y en la cual van a estar todos los valores de parametrizaje de amperajes, voltajes, etcétera, velocidades de avance del proceso de soldadura. La versión que tenemos en vigor en estos momentos es la UNE en ISO 15609, ¿vale? En la cual es la especificación de procedimiento de soldeo para los materiales metálicos.
especificación de procedimiento de soldeo parte 1 en soldeo por arco, ¿vale? Hay otras partes, pero la que a nosotros nos interesa es la de soldeo por arco. ¿Qué es un VPS o la especificación de procedimiento de soldeo? Bueno, pues es un documento que prevé las directrices para realizar la soldadura con base en los requerimientos del código o normativa proporcionada igualmente la información necesaria para orientar al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del código. ¿Quiere decir esto? Que el VPS es el documento que se le debe de facilitar o cuando menos se le debe orientar al soldador para que haga un estudio previo al proceso de soldadura, en el cual vamos a tener todo lo que estarán pues sus requerimientos de parámetros, velocidades de avance, posiciones, tipos de materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Describe las variables esenciales, las no esenciales y cuando se requiera las suplementarias de cada procedimiento de soldeo. Este VPS, como he dicho, esta especificación de procedimiento debe de ser previa al proceso de fabricación y debe de estar firmado por un inspector de construcciones soldadas. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería la interpretación de un VPS. Bueno, esta sería una plantilla de lo que sería la especificación de procedimiento de soldeo. En ella, ¿qué aspectos deben de aparecer? Bueno, pues en primer lugar, la persona o entidad que realiza lo que sería la inspección. La especificación según la normativa, en este caso ya hemos dicho que es según la 15.609-1, y el número de certificado. Este número de certificado es un número que se le pone normalmente, que se suele hacer, pues poner 01 o 02, depende de los que ya tenga la empresa, el nombre de la empresa podría ser también, el tipo de procedimiento de soldeo y los espesores. Aquí también sería, en este caso tendríamos aquí la posición de soldadura, etcétera, ¿vale? En el siguiente apartado, esto sería lo que es el encabezamiento, en el siguiente apartado tendríamos la especificación de procedimiento de soldeo, ¿vale? Lo que sería el VPS con la misma numeración que la hemos identificado aquí, ¿de acuerdo? Y el número de referencia de VPQR. El VPQR hay que recordar que es cuando hemos realizado los ensayos, es decir, el VPS o la especificación de procedimiento de soldeo se convierte en VPQR una vez que ya hemos hecho los ensayos pertinentes que nos dice la normativa en vigor, ensayos que se deben de realizar en un laboratorio cualificado y así certificado y que dan por validez, una vez que los resultados son OK, que este VPS cumple los requerimientos y por lo tanto lo convertimos en un VPS, ¿vale? Luego tendríamos el nombre del fabricante, bueno, pues la empresa que vaya a realizar el VPS, la empresa taller que realiza el proceso de soldadura y la dirección, ¿vale? Todo esto, estos datos que tenemos aquí, van a estar en relación a la ISO 15.609, que es la normativa en vigor, en el apartado 4.2, relacionados con el fabricante, identificación del VPS, ¿vale? Esto sería, dijéramos, el encabezado que tendríamos que tener en una plantilla, ¿vale? Luego ya vienen los datos generales. En los datos generales nos vamos a encontrar proceso de soldeo, según la norma en ISO 4063. ¿Cuál es el proceso de soldeo? Bueno, pues en la normativa, en la 15.609, que es la que hace referencia al VPS, nos van a dar una serie de numeraciones en los apartados 4.4, comunes a los procesos de soldeo, 4.4.1, proceso de soldeo, según la norma 4000
63, ¿vale? Que es la que nos hace referencia. En esta norma nos va a decir que en este caso el proceso de soldeo es el 135. El 135 es soldadura por arco eléctrico con gas de protección activo, lo que comúnmente conocemos como MAG, ¿de acuerdo? Que es el más, dijéramos que es el más habitual que nos vamos a encontrar en las empresas siderometalúrgicas, ya que es el que mayor producción nos va a dar. Luego sí que podríamos tener el 131, que sería el MIG, el 141, que sería soldadura TIG, el 111, que sería electrodo revestido, etcétera, etcétera. Todo esto hay que verlo en la normativa ISO 15609, ¿vale? Luego el tipo de unión. Vamos a tener dos tipos de unión. BW va a hacer referencia a soldaduras a tope, en las cuales tenemos chapas que están en el mismo plano horizontal. FW, que son soldaduras en las cuales vamos a tener una chapa en el plano horizontal y otra chapa haciendo la unión en plano vertical, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos también la posición de soldeo según la norma ISO 6947, que nos hará referencia en la norma ISO 15609 de especificación de procedimientos en el punto 4.4.3, posición de soldeo, ¿vale? En este caso, posición PA es posición plana. Podríamos tener la PB, que es en ángulo, el APC cornisa, etcétera, 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 ¿vale? Siguiente paso que vamos a tener va a ser la designación y grupo del metal base. Esta designación viene establecida según la norma ISO Instrucción Técnica 15608, y en este caso tenemos que hacernos referencia a la norma EN 10025-5, en la cual nos dice que el material que estamos utilizando es un S355J2W. Bueno, ¿dónde hace referencia a esto? Pues tenemos que ir al apartado 4.3.1 del tipo de material base, informe técnico 15608. Tendríamos que verificarlo según este informe técnico, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos consultar qué tipo o grupo de material es? Bueno, pues directamente al proveedor que nos suministra la chapa o el material, se le pide el certificado de dicho material y inmediatamente se corrobora el grupo que pertenece atendiendo a esta normativa, ¿vale? Espesor del metal base, pues en este caso he puesto 10 milímetros. Espesor del metal de soldadura, como es una soldadura a tope, será igual al espesor. Si tenemos 10 milímetros de espesor, el espesor de metal de soldadura será también de 10 milímetros, ¿vale? Esto lo tenemos en el punto 4.3.2, medidas del material, espesores de la unión, diámetro de espesores para tuberías de la normativa que nos rige, en este caso, que es la 15.609, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos visto estos pasos, también veríamos si el diámetro exterior, como es chapa, en este caso no es necesario, porque es diámetro. Garganta en soldadura en ángulo no procede, puesto que estamos hablando de una soldadura a tope, no en ángulo. Acordaros que tenemos aquí la diferencia. BW es a tope y FW es en ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, más cosillas que tenemos que tener en nuestro VPS y que el inspector de visual debería de hacer previo al proceso de ensayo, toda su validación y comprobar que todo está correcto con respecto a este VPS. Bueno, pues tendríamos el tipo y material de metal de aportación. Ese es hilo macizo y nos dice que tenemos un hilo macizo de 1 milímetro de diámetro. Esto lo podemos ver en el punto 4.4
punto 8, consumible de soldeo, designación de marca, medidas de manejo de la normativa ISO 15609 del VPS, ¿vale? Designación y marca del metal de aportación, pues bueno, esto siempre el proveedor de nuestro metal de aportación, del hilo en este caso, nos va a mandar empaquetado lo que es el hilo, y en ese paquete debe de venir una pegatina en la cual nos hará referencia a todo lo que es la normativa que establece la fabricación y distribución y mantenimiento de los hilos. En este caso es un hilo según la norma ISO 14341, pues es un G3 5N1 con contenido del 1% de níquel, ¿vale? También lo ponen en la normativa código ASME, código americano, ¿vale? Y luego aquí pondríamos pues el proveedor o fabricante, ya que nos lo está pidiendo también aquí en la marca de metal de aportación. Requisitos especiales de secado del propio hilo. Bueno, pues estos requisitos según las especificaciones del fabricante. Designación, ahora nos metemos en este otro apartado, designación del gas de protección. El gas de protección ya sabéis que en soldadura MAG es muy importante, por lo tanto tenemos que hacer referencia. ¿Dónde lo tenemos? En la ISO 15609, estáis viendo que hago referencia continuamente a la 15609, que es la de especificación del procedimiento de soldeo. Bueno, pues lo tenemos en el punto 4.4.16, gas de protección, designación, fabricante y marca comercial. Lo mismo que con el hilo, el propio distribuidor en la botella nos va a mandar o va a aparecer una pegatina en la cual nos ponga, según la normativa 14.175, el tipo grupo de metal o de gas de protección, que es el M21, que es un argón con una mezcla de carbono al 18%, ¿de acuerdo? Esto también se debe de solicitar, al igual que solicitaremos el certificado del metal base, del metal de aportación, también debemos de solicitar el certificado del gas de protección. ¿A quién se lo vamos a solicitar? Pues a nuestro distribuidor habitual, ¿vale? Haremos referencia también al caudal de gas. Esto es una cosa muy importante, ¿eh? Hay que tener en cuenta que si vamos con poco caudal de gas, hacemos poca protección gaseosa, y si vamos con mucho flujo de caudal de gas, podemos tener una serie de turbulencias que nos pueden hacer que el gas que va destinado a la protección del baño de fusión, esas turbulencias lo elimine. Por lo tanto, tendríamos defectología también. Normalmente, ¿qué tipo de caudal le tenemos que dar? Normalmente es el mismo caudal de gas que el diámetro de la tobera. Si nosotros tenemos una tobera de 16 milímetros de diámetro, el caudal de gas 16 litros por minuto, que es lo que nosotros le tenemos que poner en nuestro manorreductor, ¿vale? Esto es importante que el inspector visual compruebe. ¿Cómo lo va a comprobar? Pues con un comprobador de presión de gas. Antes de que el soldador empiece a realizar el proceso de soldadura, pues que lo verifique. Y ya no solamente que lo haga el inspector visual, sino que los propios soldadores pues puedan hacer por costumbre esta comprobación, ¿vale? Luego nos metemos en la reparación y limpieza de bordes de chafranes, que lo tendríamos en el 4.4, preparación de la unión. Bueno, pues normalmente en la industria lo que se hace es un esmerileado y un cepillado. Como podréis observar, la norma, la 15.609, nos hace referencia a que no estaría de más el que se pudieran utilizar dos idiomas. Estáis viendo que en este caso utilizamos el castellano, el español y el inglés, ¿vale? Que es más internacional. Método de resanado por el reverso. Por el reverso quiere decir por la parte posterior donde hemos soldado. En este caso no se aplica, pero que sepáis que en el punto 4.6, resanado por el reverso, nos dice el método, profundidad y forma, ¿vale?
método y tipo de respaldo. En este caso, como no ponemos ningún tipo de respaldo, pues no aplica, ¿vale? Pero que también lo podríamos poner haciendo referencia al 4.4.7 respaldo y método. Tipo de corriente. El tipo de corriente que nosotros vamos a utilizar es corriente continua, electrodo al positivo, ¿vale? Es un tipo de corriente de transferencia con el electrodo positivo, se le dice inversa, ¿vale? Esto lo tendríamos en el 4.4.9 parámetros eléctricos, tipo de corriente y polaridad de la norma 15609. Modo de transferencia. Ya hemos visto con anterioridad que hay 4 tipos de transferencia. Podemos tener cortocircuito, arco pulsado, spray o globular. Bueno, los más utilizados suelen ser arco pulsado y cortocircuito. En este caso, pues bueno, se podría decir que se puede hacer con cortocircuito. Y si es con arco pulsado, pues se pondría arco pulsado y ya estaría, ¿vale? Y luego el aporte térmico. El aporte térmico es la cantidad de calor que nosotros vamos a dar por milímetro de soldadura. En este caso se va a medir en julios milímetro, ¿vale? Como en esta preparación tenemos dos cordones, se hace un primer cordón y luego un segundo cordón, pues sacamos aquí lo que son los aportes térmicos. En el primero tendríamos 77 julios y en la segunda pasadica tendríamos 74, ¿de acuerdo? Esto se establece siempre teniendo en cuenta el punto 4.4.17 de la normativa. Bueno, ya pasamos a lo que sería el diseño de la unión y la secuencia de soldeo. Bueno, esto es importantísimo, que tanto el inspector como el soldador lo tengan clarísimo. Cómo es el diseño y cómo es la secuencia de soldeo. Esto, ¿dónde lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en los propios planos, el estudio que hemos hecho previo a la realización de cualquier montaje o proceso de soldeo, de ensamblaje, y en el cual, pues bueno, nos van a poner los espesores de las piezas, la separación de raíz, los ángulos de chafrán si los llevase, el tipo de talón, etcétera. Y luego tendríamos la secuencia de soldeo. Pues vemos que aquí tenemos un primer cordoncito de soldadura, ¿vale? Que se realiza aquí, y luego tendríamos un segundo cordón que es el de relleno. Bueno, pues todo esto hay que marcarlo en el VPS y hay que saber interpretarlo, tanto el inspector visual como el propio soldador, ¿vale? Y esto es muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Porque nos va a decir cómo tenemos que preparar la unión y cómo hacer la secuencia de soldeo. En este caso, como tenemos dos cordones de soldadura, aquí en parámetros de soldeo vamos a ver los parámetros de soldeo para la primera pasada y para la segunda pasada. ¿Vale? Entonces tendríamos para la primera pasada el proceso 135, soldadura MAG, ¿vale? Medidas de metal de aportación 1 milímetro, como lo teníamos anteriormente puesto. La intensidad, bueno, pues nos está diciendo que para la primera pasada el rango de intensidades sea 115 amperios más menos un 20%. En los VPS se le suele dar un margen. Luego ya cuando lo vamos a convertir en VPQR, en el cual ya parametrizamos la intensidad exacta, y así que pondríamos en el VPQR pondríamos la intensidad. El voltaje lo mismo, 18 voltios más menos 2. El tipo de corriente es corriente continua, electrodo al positivo, y la velocidad de alimentación de alambre, que esto nos viene en el panel de control de la propia máquina, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, nos da los metros minuto que nos da la velocidad de alimentación del alambre. Luego se puede hacer lo que es la velocidad de avance y el aporte térmico, ¿vale? Que estos son con unas fórmulas que se realizan y nos darían aquí las velocidades de avance, etc. Velocidad de avance, pues es tan sencillo como hacer una división entre la longitud que tengo de cordón de soldadura, si tengo 200 milímetros por el tiempo en segundos que me ha costado. Y eso nos daría, pues si por ejemplo tengo
de 200 milímetros de longitud y me cuesta realizarlo 20 segundos, por decir algo, pues tendríamos ahí una velocidad de avance de 10, ¿vale? Milímetros segundo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí eso sería la velocidad de avance que es propia de cada soldador. Lo ideal es que cada soldador o todos los soldadores nos adaptemos de tal manera que podamos conseguir estos valores de velocidad de avance, porque con respecto a esta velocidad de avance obtendremos el aporte térmico, y lo importante del aporte térmico es que sea todo igual, ¿eh? Es decir, que cada soldador, independientemente del turno de proceso o del puesto de soldadura donde esté, si están realizando la misma pieza, que todas esas piezas sean lo más uniformemente posibles en cuanto a los parámetros de soldeo, ¿vale? Para la segunda pasada, lo mismo, ¿eh? Proceso de soldeo, aquí cambiaría ya un poquito más elevado, sería la intensidad de soldadura. Evidentemente, en una segunda pasada nos va a pedir, pues eso, mayor velocidad de aporte térmico, a mayor cantidad, ¿veis? En la segunda pasadita. Y luego ya tendríamos, pues al meter mayor amperaje, el voltaje también aumenta. La velocidad de alimentación del hilo también es bastante considerable, y la velocidad de avance también tiene que ser bastante más elevada, puesto que todos los demás parámetros han sido mayores, ¿vale? Y el aporte térmico también tendría ahí una ligera. Bueno, información adicional, información que damos para completar todo lo que sería esta especificación de procedimiento de soldeo, en la cual tenemos aportación recta u oscilante. ¿Cómo hacemos la aportación? ¿Vamos con la pistola totalmente recta o por el contrario vamos haciendo algún tipo de oscilación? Bueno, pues deberíamos de indicarlo para que el soldador tenga la mayor información posible. Entonces, primera pasada recta, ¿vale? Pues esto quiere decir que no hay ningún tipo de oscilación, la primera pasada tiene que ser recta. La segunda pasada sí que es con oscilación, puesto que tenemos que cubrir más zona en el sentido transversal del avance de soldadura. Ángulo de pistola o del alambre, pues tenemos un ángulo de trabajo de 90 grados y el ángulo de avance entre 80 grados más menos 10 grados, ¿vale? Esto lo tendríamos en el 4.45 de la técnica de soldeo, oscilación, ángulo, etc. Distancia de la punta de tobera de contacto y superficie de la pieza, es el espacio libre que tenemos. Bueno, entre lo que es la tobera y la chapa sola, pues normalmente son de 10 a 15 milímetros. Detalle de soldeo pulsado, en este caso, como era cortocircuito la transferencia, no se pone. Pero si hubiera sido pulsado, pues pondremos onda cuadrada rectificada, ¿de acuerdo? En los parámetros 4.4, en la cual las máquinas hoy en día son máquinas todas electrónicas, en las cuales nos van a permitir rectificar la onda del arco pulsado sin ningún tipo de complicación, y además con unas garantías bastante importantes. Temperatura nominal aplicada al comienzo del proceso de soldeo, pues temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Siempre supera a 5 grados. Hay empresas e industrias que tenemos un termómetro en el cual nos va a medir los grados de temperatura y el porcentaje de humedad. Si esto es así, pues bueno, se hace referencia a ello y se ponen los valores. Que no es así, en el cual tengamos temperatura ambiente, pues bueno, suficiente, ¿vale? Temperatura de precalentamiento, si es necesario se pone, y si no, no se pone. Temperatura entre pasadas es la temperatura que nosotros debemos de mantener o de llegar a alcanzar para realizar una segunda pasada, tercera, cuarta, las que sean necesarias. En este caso nos marca 160 grados, ¿vale? De temperatura máxima. Entonces, bueno, pues tendríamos que con una sonda digital, un termómetro, comprobar que está a esos 160 grados y ya a continuación poder realizar el segundo cordón de soldadura. Tratamiento térmico, post soldeo,
tiempo de temperatura del método, velocidad de calentamiento, electrodo wolframio, en este caso no, porque sería para ti, pues no aplica, ¿de acuerdo? En este caso, ahí tendría que estar lugar y fecha de emisión del VPS, el lugar, ¿vale? La empresa, la firma de la persona representante de la empresa y de la persona examinadora o organismo examinador. En este caso tiene que ser mínimo un inspector de construcciones solares nivel 2, ¿vale? Y esta sería un poquito la explicación del VPS, que es un documento que el inspector visual debe de verificar con anterioridad al proceso de soldeo y todo lo que sería las operaciones de realizar el proceso de soldadura y, por supuesto, que el soldador conozca pues todos los datos que a él le conciernen. Por ejemplo, el tema de parámetros de soldeo, informaciones adicionales que tendríamos, diseños de la unión es muy importante, que esto el soldador y la secuencia de soldeo igualmente lo conozca, y todos estos ¿eh? Parámetros y designaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería lo que sería la interpretación de una especificación de soldeo, lo que se le llama como VPS. Muy importante esta documentación, el tenerla en vigor y tenerla con un dominio bastante importante de manejo. Bueno, pues como podéis comprobar, quizás donde más carga tiene un inspector de visual es antes del comienzo de soldeo, Tiene que hacer un buen trabajo de oficina en el cual pueda pues comprobar todos los certificados, tanto de metal base, de aportación, gas, que cumplen con los requerimientos establecidos previamente en el VPS y sobre todo el que tengamos claro que esto es una cosa a tener muy en cuenta, tanto por el propio inspector como por todo el personal encargado de lo que es el proceso de fabricación, ¿vale? Para no extender mucho este vídeo, lo voy a dejar aquí y a continuación haremos una tercera entrega también que continuamos con la inspección antes de soldeo. Venga, espero que vaya todo bien y un saludo.